Muy bien, todas las chicas que se están conectando desde acá, desde Instagram. No se olviden que nos conectamos ahora en YouTube. Si no, vayan al enlace del perfil. Bueno, quiero ver que esté todo bien. A ver, acá las chicas. ¿Me están viendo? Sí, genial. Bueno, espectacular. Acá ya estamos conectadas. Bienvenidas. ¡Qué maravilla! Bienvenidas. ¿Me escuchan bien, no? Pónganme ahí comentarios. Uy, ¿dónde veo yo los comentarios de YouTube? A ver, esperen. Tengo que ver de alguna manera los comentarios, porque claro, esto no es StreamYard. Abrir panel no me deja. A ver, chicas, esperen que me tengo que poner al día con esto porque no lo entiendo. Ahí está, me parece. A ver, chat. Ah, vale, genial. Ahí estamos. ¿Me están viendo bien, no? Es que tengo yo que poder ver todo. Vale, ahí sí. Ahí veo comentarios. Un poco así, así. Me dicen, bueno, a ver, me dice que Alicia que se escucha perfecto, Natalia me dice que se escucha bien, acá me dicen desde Colombia se escucha. Todas las chicas que están en Instagram, escriban color en comentarios, las que están en Instagram, y únanse al Mysterical 2025. Perfecto, en YouTube, sí, vayan a YouTube, refresquen la pantalla que estoy ahí en directo. A ver, acá me ponen más comentarios. Es que no los leo, no leo nada. Estos gafas me los voy a tener que cambiar. Me arden los ojos últimamente. Yo creo que son las gafas. Desde Argentina, desde Rosario, desde Girona, desde Mérida. Genial, genial. Bueno, váyanme poniendo en comentarios desde dónde se están conectando. En comentarios, pónganme, por favor, ahí en comentarios, desde dónde se están conectando. Les recuerdo a todas que estamos en YouTube. Las chicas que están en Instagram pueden visitar el enlace del perfil para unirse a YouTube. Aquí lo dejo en Instagram y nos vemos en YouTube. Enlace del perfil o escriban color acá en comentarios. Listo. Me pone nerviosa. Bien, lo voy a compartir así, ya está. Después le pongo todo. Bueno, genial. Ya estamos acá. Así puedo ver acá lo que me van comentando, porque si no, yo no veo nada. Y ya sé lo que va a pasar, que cuando empecemos cuando empiece a dar la clase, bueno, la clase, cuando estemos acá, no voy a leer los comentarios porque voy a estar mirando. Uy, acá lo que me van comentando. Ahí está. Y puedo ver los comentarios acá que me van dejando, que están en una letra muy chiquita. Bueno, ¿cuántos lugares? Portugal, España, Cádiz, Montevideo, Paraguay, Bogotá, Colombia, Tarragona, Montreal, Canadá, España, Almería, Vizcaya, Córdoba, Argentina, Andújar, Jaén, chilena, desde Mendoza, desde Chile, Maresme, Barcelona, Montevideo, Uruguay, Argentina, Entre Ríos, Argentina, Girona. Cuántos lugares, chicas? Esto es maravilloso. Bueno, todas las chicas que todavía no estén suscritas al canal, que sean nuevas, etcétera, las invito a ponerse acá a suscribirse al canal, ¿sí? Porque a lo mejor no están suscritas al canal todavía. Y por supuesto, denle me gusta al vídeo. No se olviden tampoco compartirlo en sus redes sociales. Van a ver una flechita así que quiere decir compartir. Compartan, compartan, compartan el vídeo en sus redes sociales. Eso me va a ayudar un montón a llegar a un montón de gente. Así que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, bienvenidas a este Mysterical 2025. Déjenme cambiar acá una cosita mientras va llegando gente. Vamos esperando un poquito. Ya empezamos, ¿ok? Ya empezamos. Un poco de paciencia. Espero que estén bien.
Espero que estén bien, que se lo estén pasando lindo. Voy a dejar acá en la descripción del vídeo todos los enlaces de interés para que no me empiecen a preguntar. Va a estar todo ahí puesto en el vídeo, ¿sí? Abajo en el vídeo a partir de 1 minuto. ¿Ok? Miren, ya le voy a poner hasta una portada linda y todo. Ah, qué divino. Y ya tenemos una lista de reproducción que se llama Mysterical 2025. Va a estar todo publicado ahí, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, que tengo que agregar acá cosas. Ya termino. Mientras esperamos que la gente se vaya conectando. Total, tenemos toda la tarde. Bueno, un rato. A ver, a ver, a ver. Mm. Bueno, ya está. Voy a guardar esto. Ya se guardaron los cambios. A partir de ahora, teóricamente, tendrían que ver los enlaces de interés acá abajo, ¿sí? Hoy tenemos una clase de introducción que vamos a hablar sobre el color, ¿sí? Pero antes que nada, déjenme recordarles a todas las chicas que estén suscritas al newsletter, es decir, que están recibiendo ustedes un correo, ¿sí? Voy a compartir lo que se pueden descargar ya de manera gratuita, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que se pueden descargar de manera gratuita? Vamos a ver. A ver si me deja compartir. Bueno, ahí me están viendo a mí en la pantalla. Esto. Qué gracia. Bueno, esto es lo que se pueden descargar en todos los newsletters que estoy enviando a partir de ahora hasta que se termine el Mystery, ¿ok? Se van a poder descargar el magazine donde se explica absolutamente todo sobre cómo participar en un Mystery, ¿sí? Entonces, súper importante, descárguenselo porque, por ejemplo, las que nunca participaron en un Mystery, acá tienen todo, ¿sí? Todo lo que necesitan saber para participar de manera gratuita, ¿sí? Este Mystery es gratuito, ¿ok? Nos vamos a conectar cada sábado a partir de ahora hasta que lo terminemos. Calculo que primer semana de noviembre ya Mystery terminado, ¿sí? Este, las que estén en Barcelona o que piensen venir al Barcelona Needs, esto lo voy a repetir cada una de las clases. Las que piensen venir a Barcelona Needs, no olviden terminar el Mystery antes del Barcelona Needs, porque así podemos sacarnos la foto, ¿sí? La foto en Barcelona Needs. Así podemos todas lucir nuestro corazón delator, ¿sí? ¿Qué más? Les cuento que este Mystery es un diseño misterioso, ¿sí? Miren, yo cada año celebro mi cumpleaños en septiembre. En septiembre celebro mi cumpleaños. Empiezo a mover el avispero con el tema del diseño misterioso, pero bueno, siempre se me atrasa un poco y lo empezamos a tejer en octubre. A ver si el año que viene podemos hacerlo en septiembre. ¿Sí? Pero bueno, este año lo empezamos a tejer en octubre, el año pasado también, ¿eh? Lo empezamos a tejer en octubre. Ay, no me digas que me olvidé los chales del año pasado. Bueno, tengo las fotos acá. Este es el tercer año ya consecutivo que hacemos este Mystery Cal de crochet, ¿sí? Donde festejamos mi cumpleaños tejiendo juntas, ¿sí? Qué mejor que festejo que ese. Este año es completamente gratuito. Los otros años también fue gratuito, solo que los vídeos quedaban subidos solamente por 48 horas. Ahora van a quedar, he decidido que van a quedar para siempre los vídeos subidos. Porque sí, porque es la mejor manera que yo tengo de festejar mi cumpleaños, que es junto a ustedes y todas las personas que quieran tejer su corazón delator. También tiene todo un significado este mystery, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? En la próxima clase, el sábado que viene, tenemos otra clase previa para que ustedes
tengan tiempo de ir consiguiendo los hilados, etcétera, porque ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Entonces, si nunca participaste en un mystery, esta es la oportunidad que estabas esperando. Voy a subir un poco esto que me parece que está muy abajo. Ahí está. Esta es la oportunidad que estabas esperando para descubrir qué divertido que es participar en un mystery, ¿sí? Miren, acá les dejo una foto del mystery que tejimos el año pasado. El año pasado, ay, tengo calor, chicas. Disculpen, me voy a quitar el jersey porque me estoy muriendo de calor. No, hasta recién tenía frío, pero bueno, empezamos la conexión, ya me puse nerviosa y me dio calor. Así que ahora me lo voy a quitar. El año pasado tejimos el maracatú, que es ese que ven en la foto. Si a alguien le gusta, está el patrón ya en la tienda online y en Ravelry, en español o en inglés, ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, un mystery cal viene del inglés. En inglés se le dice Mystery Crochet Along, es decir, tejijuntas, crochetero misterioso. Así sería como la traducción tejeril de lo que sería Mystery Cal, ¿sí? Cuando viene con una C, vieron que este se llama Mystery Cal con C, es de crochet, de ganchillo, pero cuando viene con una K es de tejido a dos agujas. Esto lo digo porque si después buscan otros mysteries, porque a lo mejor les gusta participar en este, lo descubrieron acá, tal, no sé qué, y si les gustó y quieren participar en otros, que hagan otros diseñadores que están buenísimos, recuerden esa diferencia, ¿sí? Si es con C, no hay tantos, con C les cuento, no hay tantos, es de crochet, y si es con K, van a encontrar más, y es con K, con de dos agujas, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene de especial este tejijuntas que no tienen los demás? ¿Sí? La palabra clave es misterio acá. Tenemos que ir desvelando un misterio pista por pista. ¿Cómo se desvelan los misterios? Pista por pista. Porque ya me... Todas las chicas que me están comprando el patrón, muchas es la primera vez que participan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te compras el patrón, recibís este calendario un poco más ampliado, obviamente, para las chicas que se compran el patrón, lo reciben un poquito más ampliado. ¿Y qué pasa? Me dicen, ay, pero ¿dónde está el patrón? Claro, todavía no está el patrón, porque lo tenemos que ir desvelando pista por pista. Cada semana, a todas las personas que compran el patrón, van a tener unas horas de adelanto con respecto al resto. Es decir, no solamente se les va a desvelar el patrón, las instrucciones, ¿sí? El gráfico, las instrucciones escritas, etcétera, antes que a nadie, y además lo van a poder imprimir, ¿verdad? Para seguirlo tranquilas, a su rollo, etcétera. Disculpen que además estoy enferma. Sino que además lo van a saber con unas horas de antelación con respecto al resto. Así que si querés desvelar el misterio antes que nadie, cómprate el patrón que está re barato. Está baratísimo y es el mejor regalo de cumpleaños que me podés hacer. Bueno, no, el mejor regalo de cumpleaños que me podés hacer es tejer el mystery antes que nada. Y si querés darme como un regalo extra, cómprate el patrón porque me va a venir genial. Aparte es un autorregalo también porque está bueno tejerlo con los vídeos, ¿verdad? Pero siempre tener el gráfico y las instrucciones escritas al lado ayuda bastante, ¿sí? Así que lo hagan como lo hagan, para mí va a estar espectacular. Pero si compro el patrón voy a ser más feliz todavía. Bueno, ¿qué más? Entonces, cada semana nosotros nos vamos a conectar los sábados a las 7 de la tarde, pero las chicas que se compran el patrón a la mañana, al mediodía, van a recibir esa actualización por correo, que es una pista nueva, que es la que vamos a tejer ese mismo día por la tarde. ¿Sí? Así que, importante. ¿Qué más tiene de bueno un mystery? Un mystery, o sea, claro, vamos desvelando pistas cada semana, pero vos realmente no sabes lo que cómo va a quedar eso hasta que termina. Entonces, para mí, como diseñadora, también es todo un reto, porque yo tengo que buscar la manera
de que no se termine de desvelar, o sea, que no se sepa ya con la primer pista cómo va a ser. ¿Me explicó? Como qué va a pasar después. Entonces, para mí también es todo un reto, porque también es un juego que yo tengo que hacer de ir tramando este misterio para que sea lo más divertido posible para ustedes. Y les digo que esto para mí es un desafío que me encanta. Yo trabajo meses en este patrón, ¿eh? O sea, hay otros patrones que me llevan un mes. El mystery, yo ya estoy pensando en el siguiente, no sé si me explico. Todavía no terminé este y ya estoy pensando en el siguiente. O sea, todo el año estoy yo maquinando cómo va a ser el mystery de cada año. ¿Sí? Como para que se hagan una idea de todo el cariño y el trabajo, además del trabajo, el cariño realmente que hay detrás de cada mystery, ¿sí? Es todo un reto, todo un desafío tanto para vosotras como para mí. Y además para mí también es un desafío la paciencia, porque yo ya les mostraría todo, pero no puedo desvelar el misterio. Bueno, hasta la última pista no se van a dar cuenta de qué va el mystery, ya se los digo. No se van a dar cuenta, o sea, ni se lo van a poder imaginar, ¿sí? Ay, qué divertido. El mystery este año está muy bueno. Bueno, uy, tenemos ¿cuántas personas? Están acá en el... No veo acá, a ver. No sé cuántas personas hay, no me dice acá. Ay, escondí el chat. Ahí lo veo otra vez. Bueno, tenemos más de 100 personas en directo. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno. Bueno, por otro lado, otras cosas que trae por añadidura participar en un mystery que creo que es fabuloso. Primero, como les dije antes, el diseño final es un misterio y no lo vas a saber hasta la última pista, o sea que es un salto de fe. Es un salto de fe. Ahí les dejo la foto de lo que te dijimos el año pasado, que para mí es uno de mis diseños más lindos, lo tengo que decir. Es uno de los que más ilusión me hace. Y el anterior también, pero este no sé por qué me fascina, ¿sí? Después, la comunidad que se arma alrededor del Mystery es súper linda porque todas vamos compartiendo nuestros avances, dudas y logros, ¿verdad? Y entre nosotras, en los grupos de... ¿por qué me sale ahí 111? ¿Qué es 111 que me están poniendo acá? 111 número maestro. Ah, de la cantidad de gente que está, que está ahora en vivo. ¡Ah, qué maravilloso! A ver si le agregamos un uno más. Ahí ya sería re maestro. Imagínense 1111 personas en directo. Bueno, el año que viene nos ponemos esa meta. Bueno, nada. Bueno, se arma una comunidad re linda. El grupo de Telegram, el que es para todo el mundo, el canal de Telegram de Club de Tejido, ahí pueden publicar lo que quieran, ¿sí? Sobre el mystery. Pueden preguntar, etcétera, y alguien les va a responder algo, ¿ok? Pero tenemos además un foro privado que está buenísimo, que es como más íntimo, digámoslo así. Toda la gente que se compre el patrón va a tener acceso a este foro privado. O sea, aparte de que el patrón está en precio ridículo, vas a tener un foro privado donde vas a tener prioridad absoluta en todo, y ahí sí que estoy a full con el foro privado, ¿sí? Y todas tus compis también. Después, además, el ritmo es compartido, porque como es semana por semana, vamos tejiendo todas la misma pista a la vez, ¿sí? Y además, el aprendizaje. Siempre se aprende algo nuevo en un mystery, ¿sí? Siempre se aprende algo nuevo por más sencillo que sea el diseño. Porque el diseñador o la diseñadora en este caso, como les dije antes, imagínense que hace un año que estoy yo trabajando mentalmente y emocionalmente con este mystery. Así que imagínense todo el cariño que hay detrás, que no solamente nosotros, los diseñadores, intentamos siempre facilitar la técnica al máximo para que ustedes lo puedan disfrutar a tope, sino que también le ponemos tanto corazón, por eso el nombre de este mystery se llama Corazón delator, que
También aprendemos sobre otras cosas que están relacionadas con el diseño en sí, pero son parte de la historia del ser humano, vamos a decirlo así. ¿Ok? Así que bueno, están invitadísimos a participar, es absolutamente gratuito. ¿Sí? Seguimos, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, miren, este es el que tejimos en el 2023, ¿sí? Este es el Chal Loba. El del 2024 se llamaba Chal Maracatú, el del 2023 se llama Loba, ¿sí? También fue un llamado al instinto, estuvo muy bueno este mystery, genial también, muy lindo. También tienen el patrón, si alguien se lo quiere tejer, en mi tienda Ravelry o en la tienda del Club de Tejido, ¿ok? Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué opciones? ¿Cómo podés participar? Como les dije antes, absolutamente gratis. Te venís todos los sábados, te descargas este magazine que está todo explicado, lo envío en cada correo, es decir, si todavía no estás en el newsletter, apúntate al newsletter. Te dejo abajo siempre los enlaces, abajo en la descripción del vídeo. Y en cada correo voy a estar enviando el magazine para que quien se apunta más tarde, ahí lo va a tener en el siguiente correo que vaya a recibir, ¿ok? Además, toda la gente que se apunta al newsletter también, miren, me estoy acordando ahora, se puede descargar una ficha de proyecto, que es genial. Así que les invito a todas a iniciar su proyecto, ¿sí? Tanto en Ravelry como aunque no hayan comprado el patrón, pueden iniciar el proyecto en Ravelry, ¿sí? E ir publicando ahí sus avances o en las redes sociales también, por supuesto. No olviden utilizar los hashtags, ¿sí? Que es Mystical 2025. Corazón de la, no, perdón, Corazón Delator Mystical 2025. Así, todo junto, sin acento, sin nada. ¿Ok? Usan ese hashtag y así vamos encontrando todos vuestros mysteries por las redes, por Instagram, etcétera. ¿Sí? Cada sábado nos vamos a juntar hasta que terminemos el mystery. Calculo, primer semana de noviembre, mystery terminado, más o menos, mis cálculos. ¿Sí? Y listo. Ahora vamos a hablar de los materiales, ¿sí? Acá en este cuadernillo también está la lista de materiales que vas a necesitar, ¿ok? Sin importar dónde estés, ya saben que yo ofrezco unos hilados, pero también me gusta que todo el mundo pueda acceder a tejer su mystery y vamos a hablar hoy justamente de eso. ¿Qué otros hilados, con qué otros hilados lo podemos tejer? ¿Sí? Según el país donde estén, vamos a decir bien las claves en qué es lo que te tenés que fijar para cuando vayas a la tienda o revises tu stash, puedas encontrar esos hilados que te van a servir para tejer el mystery. ¿Sí? Opción número 2, compras el patrón. Nada, está súper, o sea, está a precio de patrón, como todos mis patrones. Te compras el patrón, cada sábado recibís la pista adelantada a todo el mundo por la mañana, a la tarde nos conectamos, lo imprimís, lo tejes tranquila, etcétera, y accedes al grupo de Telegram que va a estar abierto hasta fines de noviembre. A fines de noviembre ya cerramos el grupo Telegram, se acabó. O sea, está abierto ahora y a fines de noviembre se cerró el grupo Telegram. ¿Sí? No es algo que es de por vida ni nada por el estilo. ¿Qué más? Y nada, eso. Y te venís todos los sábados, participás en directo, con el patrón. Y la opción número 3 que se acaba ya el 30 de septiembre, hoy estamos en 27. El 30 de septiembre cerramos la preventa del kit Corazón Delator. ¿Sí? Dentro de este cuadernillo, como te dije antes, vas a encontrar colores que podés usar, algunas referencias que yo te voy a dar ahora, etc. Y ahora vamos a ir a por la lista de materiales. Lo bueno es que todos los miembros de mi club tienen un 10% en la compra del kit. O sea, se les descuenta un 10% a los miembros de mi club. Si no estás en el club, el patrón te lo regalamos, ¿sí? Y podés participar en este mystery, ¿ok? Y además, las que están en el club tienen otro montón de cosas que está buenísimo solo por el hecho de estar en el club. Bueno, y te la enviamos a tu casa.
¿Qué tiene de bueno la preventa? Que en la preventa podés conseguir todos los colores, ¿sí? Este año yo lo tejí con Cumbria, que este ahora lo voy a mostrar bien en cámara grande, que es este. Yo lo tejí con Cumbria este año. Y Cumbria tiene 30 colores. Y el corazón del ator son 6 colores que tenés que combinar. Entonces es importante tener esa lista de colores completa porque así podés hacer tu elección. Después vamos sobre stock, ¿sí? Recuerden que yo no tengo una tienda de lanas, yo hago esto de manera esporádica. Entonces yo pido lo que me piden a mí. Pido, después sobran ovillos, lo subo a la tienda y esos son los colores que va a haber. No sé qué colores quedarán, ni cuánta cantidad, ¿ok? Así que no se olviden. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, vale, acá estamos hablando sobre el grupo, el foro privado de Telegram, etcétera. Bueno, ¿qué necesitas para tejer? Ah, miren, acá está, miren, si todavía no están en el grupo de Telegram, acá les dejo hagan una con el móvil, el que pueda, y si no, váyanse a la cuenta del Club de Tejido en Instagram, club.detejido, y ahí se pueden unir al grupo, al canal de Telegram general, sí que tenemos, donde publicamos avisos, etcétera, todo ahí. Y si no, no se olviden que por correo, ¿ok? Acá pueden conseguir el patrón. Sí, también lo tienen ¿cómo se llama? Los que se descarguen este cuadernillo y en cada correo pongo también el enlace, así que no se preocupen ahora de verlo. Pero por si alguien quiere comprar el patrón ahora, ahí tienen, ahí se lo pueden comprar, ahí les dejé directo el QR para que puedan acceder al patrón ahora mismo si quieren, ¿ok? ¿Y qué vas a necesitar para participar en el Mystery? Bueno, acá tenemos la lista de materiales que vas a necesitar. Tal como les dije antes, necesitamos 6 colores para participar en el Mystery. Así que apunten, ¿sí? Bueno, apunten no, lo tienen todo en el cuadernillo, no se olviden descargar el cuadernillo. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora les explico más, ¿ok? Entonces... 6 colores necesitamos, 6 colores distintos, 6 colores, ¿sí? ¿Cuántos colores necesitamos? A ver, pónganme en comentarios. ¿Cuántos colores necesitamos? Pónganme en comentarios. ¿Cuántos? A ver si se han quedado con el número. ¿Cuántos colores necesitamos para corazón de ator? No sé si veo acá yo. Están re pendientes del número, chicas. 6, 6, muy bien. A ver, ¿cuántos colores necesitamos para participar en el Mystery? ¿Cuántos? Quiero ver muchos comentarios. No sé si alguien antes preguntó algo. Disculpen, no estaba leyendo los comentarios. Está muy chiquita la letra, no veo nada. Muy bien, lo tenemos claro. 6 colores necesitamos para el Mystery de este año. 6. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que el hilado sea de un calibre DK, se llama el calibre DK. O que en 50 gramos haya aproximadamente unos 150 metros. Es decir, en 100 gramos, 300 metros. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Si ustedes van a la tienda, le preguntan, ¿qué hilados tenés de calibre DK? O que en 100 gramos tenga 300 metros o en 50 gramos 150 metros. ¿Qué hilado tenés? Y entonces la dependiente te va a decir, tengo este. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuánto necesitamos por cada color? En total necesitas 11 ovillos de 50 gramos, ¿sí? 11 ovillos de 50 gramos. Entonces, del color uno vas a necesitar 3 ovillos de 50 gramos o 450 metros. Lo tenemos, ¿no?
Del color 2 vas a necesitar un ovillo de 50 gramos o 150 metros. Del color 3 vas a necesitar dos ovillos de 50 gramos o 300 metros. Del color 4 vas a necesitar dos ovillos de 50 gramos o 300 metros. Del color 5 vas a necesitar un ovillo de 50 gramos o 150 metros. Y del color 6 vas a necesitar dos ovillos de 50 gramos o 300 metros. Lo tenemos, ¿no? Si no, descárguense el cuadernillo que ahí lo tienen todo. Qué tipo de hilado recomiendo? Es decir, ¿qué tipo de composición? Vamos a hablar ahora un poquito de fibras. No sé si alguien acá tiene alguna pregunta hasta ahora. Sí, ¿por qué dice? Me sale como que hay otro moderador, no entiendo. Bueno. Bueno, díganme si tienen alguna pregunta, pónganme ahí en comentarios. Bueno, ¿qué tipo de fibra? Ahí justamente me está preguntando Celia, me está preguntando, ¿lana o qué? Vale. Les cuento que tiene Cumbria, ¿sí? Cumbria tiene 60% algodón pima, ¿sí? Es decir, un algodón lindo, ¿ok? Y 40% bambú. Este hilado, ¿qué tiene este hilado en particular? Ya lo hemos tejido muchas veces, este hilado. Este hilado lo que tiene en particular es una caída muy linda y mucho movimiento, ¿sí? O sea, intenten conseguir un hilado que no quede rígido. ¿Estamos? Esa es la idea. Intenten conseguir un hilado que no quede rígido. La aguja que vamos a utilizar es 3,5 milímetros, ¿sí? La de 3,5 milímetros es la que vamos a utilizar con este hilado. ¿Sí? A ver, yo no sé si alguien, antes dije de K, pero me parece que me estoy confundiendo y es Sport. Sí, ahora me acabo, claro, dije 3,5, Sport, vale, sí. Bueno, acuérdense, cuando les dije de K me equivoqué. Es Sport, ¿ok? Un poquito más grueso que el fingering, un poquito más grueso que el fingering. Si alguien se lo quiere tejer con hilado fingering, también cuela, ¿eh? También vale, ¿ok? Esto también se los digo. Que tienen fingering en casa, usen fingering, no pasa nada, ¿sí? Si van a utilizar algodón, por ejemplo, 100% algodón, fíjense, fíjense si ahí me dice Grace, es Sport, sí, es Sport, ¿eh? Que antes me equivoqué. Fíjense que el algodón sea un lindo algodón, ¿ok? Que no sea ese algodón rústico que puede llegar a quedar un poquito más duro, ¿sí? Más tieso, vamos a decirlo así. ¿Estamos? Si van a utilizar cualquier otro hilado, lana, por ejemplo, acrílico no recomiendo por el tipo de tejido que vamos a hacer, del cual no puedo hablar. ¿Vale? Pero no recomiendo el acrílico, por ejemplo, para este proyecto en concreto. Para otro proyecto, me daría igual, ¿sí? Que tuviera un poco de acrílico, etcétera, daría igual. Pero para este proyecto en concreto, no recomiendo el acrílico, por ejemplo, por el tipo de textura que vamos a tener en el proyecto, ¿sí? Y es necesario que cuando uno lo bloquee, quede bien. ¿Estamos? Que no vuelva otra vez a la... Y el acrílico, vale, se queda bien, pero después vuelve a estar arrugado. Entonces, por eso no recomiendo el acrílico para este proyecto en concreto. Pueden utilizar merino, pueden utilizar alpaca si quieren, si alguien quiere un chal más de invierno. Este chal está pensado para media estación, ¿sí? No está pensado para que abrigue, por ejemplo. No. No tiene lo que sí les puedo decir es que no tiene un tejido tan tupido, por ejemplo, como el loba, ¿sí? Que se ve que es un tejido más tupido, o como el maracatú. No es un tejido tan cerrado. Eso es todo lo que les puedo decir hasta ahora. ¿Estamos? No es un tejido tan cerrado como este.
Por eso les digo que no es conveniente, no es conveniente. Ah, yo estoy mostrando acá, pero no lo están viendo ustedes. Bueno, no importa. No es conveniente tener que tenga acrílico, ¿sí? Puede ser algodón, pero intenten que sea un algodón blandito, que esté mercerizado quizá, o que sea obviamente pima. Puede ser bambú, puede ser, ¿cómo se llama? Lino, puede ser merino, ¿sí? Todos esos hilados pueden ser. A ver, acá me preguntan, ¿se puede mezclar perlé? Ni idea, yo nunca probé el perlé. Así que no tengo ni idea, chicas. Hilo 8.3 tampoco, no sé cuál es, chicas, porque yo no vivo en Argentina hace más de 20 años, o sea, yo ya perdí todos esos datos. Ya perdí todos esos datos. ¿Eh? Acá me dice, ¿se te escapó lo que será? No, no se me escapó, chicas, para nada. Ya sabemos todas que es un chal, ¿eh? Todas sabemos que es un chal. No se me escapó para nada. El kit, miren, esta es buena pregunta. ¿El kit es solo para miembros del club? No, no, lo puede comprar cualquiera, el kit. Va a estar disponible todos los colores hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Después ya no, después solamente los colores que hayan sobrado de todos los kits que enviemos. ¿Estamos? Así que tienen los enlaces en el cuadernillo. Voy a volver a compartir para seguir hablando de los colores. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, para quien quiera comprar el patrón, les recuerdo que acá lo tienen, ¿sí? Esperen, que tengo que ver acá. No, esto no. Vale. Recuerden que tienen ahí el enlace de cómo conseguir el patrón. ¿Cómo se puede comprar el kit? En todos los correos envío el enlace. Si hoy estás acá porque leíste un correo, ahí tenés el enlace. Si no, en el cuadernillo que también envío en los correos, también está el enlace, ¿ok? Y si no, escríbanme a info@clubdetejido.com y les mando el enlace del cuadernillo, de lo que haga falta. Vale, sí, porque acá está solamente el... Ay, disculpen. Acá está solamente el patrón. En el cuadernillo tienen el enlace al kit. Bueno, entonces ya sabemos cuántos hilados, cuántos colores, qué tipo de hilado, cuántos ovillos por color, lo sabemos, ¿verdad? Quedó claro. En el cuadernillo está todo explicado. Algunas propuestas de combinación. Uy, qué chiquito que se ve. No sé si ustedes lo ven bien. A ver que yo lo veo acá en la pantalla. Bueno, algo se ve. Bueno, algunas combinaciones. Por ejemplo, el número uno es exactamente el que utilicé yo. ¿Sí? Esto se los digo porque para que esa combinación está buena, ¿ok? Y yo ya lo tengo terminado y les puedo asegurar que está buenísima. Que es como un verde musgo, o que le dicen kiwi también, en Cumbria, un natural, un fucsia, un naranja, un violeta y un turquesa. ¿Sí? Ahí tenemos 6 colores, ¿sí? Que combinados quedan muy lindos en el corazón de la torta. Después tenemos, no hay color predominante, esto ya se los digo. No hay un color, a ver, lo tengo acá. Ustedes no lo pueden ver, pero lo tengo acá. No, sinceramente no hay un color predominante. Todos van más o menos, tienen el mismo... El color predominante sería que el color número 4, este que está acá, este que está acá, sea, el tono sea muy fuerte con respecto a los demás. Ahí podríamos estar hablando de un color predominante, pero realmente todos más o menos ocupan lo mismo, tienen ahí como, cada uno tiene su presencia, ¿sí? Después tenemos uno como un poco más soft, para el que le guste, que no le gusten los colores cantosos, ¿sí? Más tranquilo, este es más tranquilo. Tenemos un rosita, un amarillito, un menta, un rosita colorete, natural y kiwi también, que este color es muy lindo. Miren, acá lo tengo este color.
Bueno, después se los muestro cuando ponga la pantalla grande. Es muy lindo este color también. De hecho, este lo puse también, miren, este lo puse en 3 combinaciones, porque es un color que me gusta mucho. Después en la combinación número 3 puse como un verde loro, un verde más brillante, no es verde loro, pero es un verde pasto, vamos a decirlo así. Un rosita, bien clarito, un color malva que queda muy bonito. Este verde Neptuno, que es hermoso, este verde Neptuno es muy lindo. Otra vez el kiwi y el rosa colorete. Este también creo que puede llegar a quedar muy lindo, ¿sí? Y otra sugerencia es colorete, amarillito, este color que no me acuerdo cómo se llama, que es como un lila, lila. Este es como un azul, perdón, ah, perdón, azul jean, ¿sí? Este que está acá. Este es menta y este que está acá es un violeta, si no me equivoco, ¿sí? Y ahí tenemos más o menos 4 combinaciones distintas. La mía es la primera, la que yo usé, que queda muy lindo, y los otros van a quedar también muy lindos, ¿sí? Pero cada uno arma su kit de acuerdo a su gusto, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos acá? La clase que viene, ahora le voy a dar algunos tips para combinar colores, ¿ok? No se preocupen que ahora vamos a hablar de cómo combinar colores. La clase que viene vamos a hablar sobre los mandalas, que tiene mucho que ver con el diseño de ahora. También se van a poder descargar en el cuadernillo este mandala que lo vamos a pintar juntas la clase que viene, ¿ok? Esto también se lo van a poder descargar. Acá tienen todo el calendario de las clases, etcétera, ¿sí? Todo el calendario de las clases lo tienen acá en este calendario, ¿ok? Septiembre, octubre, está todo acá, ¿sí? Todos los avisos, etcétera, etcétera. Y después les puse un calendario en blanco para que ustedes lo puedan rellenar como quieran. Bueno, septiembre ya se está por terminar, pero tienen todo el calendario de octubre en blanco para que ustedes lo rellenen como quieran, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora sobre cómo combinar colores. A ver, Yesenia nos dice, para elegir colores me gustaría negro y blanco como dominante. No sé, no lo sé. A ver, voy a poner el enlace del kit que está en el cuadernillo. ¿Saben qué pasa? Que les recomiendo descargarse el cuadernillo porque como en el cuadernillo vos tenés la cantidad de colores que necesitas por color, ¿sí? Va a ser mejor, ¿ok? Si no, vas a tener que, igualmente te vas a tener que descargar el cuadernillo, no queda otra. Lo voy a poner abajo en la descripción del vídeo. Voy a poner consigue el kit aquí y ahí lo van a poder conseguir. Esperen que lo pongo acá. Consigue el patrón. Justo abajo voy a poner consigue el kit. Ahí. Y ahí pongo el enlace y lo guardo. Vale, ya quedó ahí en la descripción del vídeo, ¿sí? El kit. De todas maneras van a tener que volver al cuadernillo para saber qué cantidad de cada color y cómo combinarlos. ¿Ok? Bueno, el cuadernillo lo descargan en cada newsletter que voy enviando durante todo este mes. Ahí lo tienen al cuadernillo para poder descargarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo combinamos 6 colores? 6 colores. Bueno, el otro día tuvimos una clase dentro del club que las chicas me hicieron unas preguntas muy interesantes y entonces a mí se me ocurrió. A ver, alguien me preguntó, ¿lo puedo hacer monocromático? Es decir, en vez de combinar 6 colores distintos, 6 tonos del mismo color. Sí, se puede hacer así. ¿Sí? Se puede combinar 6 tonos del mismo color. El único consejo que yo te doy es que empieces con un color natural o blanco, si te gusta, ¿sí? Empieces con un color natural o blanco y que elija los otros 5 tonos, pero del mismo color, pero que los 5 tonos sean
desde el muy claro hasta el muy oscuro, ¿sí? Para que después, cuando tejamos el corazón del ator, se vea la diferencia entre un color y el otro, aunque sea el mismo tono. Perdón, se vea la diferencia entre un tono y otro, aunque sea el mismo color, ¿sí? Ven que acá hay, por ejemplo, muchos tonos distintos del mismo color, ¿sí? Eso se puede hacer. Después me preguntó, otra alumna del club me preguntó, ¿lo puedo tejer en un solo color? Sí, también. Este mystery es apto, los otros no, ¿ven? Pero este mystery de este año se puede tejer todo en un solo color, ¿ok? Que quiero un chal rojo para usar en un casamiento, no, un chal rojo no, un chal blanco natural o rosa palo para usar en un casamiento. Ah, tejete corazón de la torre porque vas a quedar como una diosa en el casamiento, ¿sí? Vas a quedar como una diosa. Que me lo quiero hacer de rojo porque lo quiero usar para no sé qué. Genial, tejételo en rojo. Que lo quiero en negro porque me combina mejor con toda la ropa que tengo en casa. Buenísimo, tejete un corazón de la torre en negro, ¿sí? Se puede tejer de un solo color también todo el proyecto. ¿Estamos? Se puede tejer de un solo color. Y otra forma de combinar colores es, tenemos, por ejemplo, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama esta otra forma de combinar colores. Bueno, podemos elegir en la rueda cromática, empezamos con este y vamos eligiendo los 5 posteriores, ¿sí? Vamos girando la rueda, entonces acá tendría, por ejemplo, el amarillo anaranjado, el amarillo, un verde limón, verde, turquesa y azul. Esto también es una buena combinación. O sea, 6 colores que vayan uno al lado del otro en la rueda cromática. No importa dónde empiezo, siempre va a quedar bien combinado. ¿Estamos? Puedo empezar por el violeta, por ejemplo. Entonces tengo violeta, azul, bueno, un azul violáceo, vamos a decirle, azul, turquesa, verde y limón. Y verde limón también. Todos estos 6 colores quedan bien combinados entre sí. ¿Estamos? También puedo escoger 6 colores que los voy a separar en 3 parejas y voy a escoger 3 colores que a mí me gusten y el opuesto de cada uno de esos 3 colores. Es decir, si a mí me gusta el azul, del otro lado tengo el naranja. Y además me gusta el rojo, del otro lado tengo el verde y además me gusta el amarillo, del otro lado tengo el violeta. Esos 6 colores también quedan bien combinados, ¿sí? Bueno, esos serían los trucos para combinar colores. Entonces, monocromático. Empiezo por un color natural y elijo 5 tonos del mismo color, desde el más clarito hasta el más oscuro. Que vayan uno al lado del otro en la rueda cromática. Cualquier selección de 6 colores, no importa dónde empiece en la rueda cromática, van a quedar bien, ¿sí? Uno al lado del otro. O 3 colores opuestos entre sí, ¿sí? Elijo 3 que me gustan y busco los 3 opuestos, los 6 colores. Ya tenés los 6 colores que te va a quedar bien. O tejerlo todo de un solo color. Estamos, ¿no? Sí, es correcto el enlace. ¿Qué es el hilado cumbria? Me preguntan acá. El enlace del kit, sí, se llama así el enlace, pero es el hilado cumbria. Es correcto. Es correcto, es correcto. Le voy a cambiar después ese enlace. Sí que es correcto. Bueno, genial. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Las tengo acá en comentarios. Díganme si alguien ya tiene su combinación de colores lista o que por lo menos ya tiene un poco de idea por dónde van a ir los tiros. ¿Sí? Si alguien sabe ya, más o menos, tiene una paleta de colores que ya diga, "Mm, a mí me gustan
los colores más vibrantes, ¿sí? Como la mía, por ejemplo. Mi paleta de colores es muy vibrante, muy linda. Bueno, a mí me gusta, a otra persona quizá no, no le parece tan linda, ¿ok? A mí me gustan más los tonos pastel, a mí me gustan los rojizos, a mí me gustan los colores tierra, por ejemplo. Puede haber alguien que le guste los colores tierra, ¿sí? Díganme si alguien tiene alguna paleta de colores, así como definida, que diga, bueno, yo me voy a ir por este lado, yo por este otro. Acá Inma nos dice la número 2 que es como son como tonos más pasteles, por ejemplo. Inma eligió la número 2 tonos más pasteles. Genial. ¿Alguien más? Mira, Marité también dice que le gustan los tonos más suaves. Genial, genial. Acá nos dice, otra chica nos dice, la cuarta de tus propuestas. Buenísimo. Carmen dice la 2 los tonos más pasteles. Buenísimo. Mari Carmen dice, yo ya lo pedí, pedí la opción uno. Muy bien, Mari Carmen. Mari Carmen es una alumna aplicada. Muy bien. Acá dice Irene, los tonos pasteles o los tonos tierra. Ah, muy lindo eso. También hay una serie de tonos que son los tonos caldera, que esos también son muy lindos. O sea, no es tierra, tierra, sino que es como un tierra rojizo. Esos son muy lindos también. Mira, acá María Lucrecia dice, yo voy por los azules y por los marrones. Ah, genial. Acá dice Araceli, yo tengo una combinación otoñal, pero como dice, se puede un color, tal vez lo voy a reconsiderar. Sí, reconsidérenlo. Marta dice, yo ya lo tengo, muy bien. Ah, buenísimo. Marina, Clara dice, yo uso hilados que tenía, que son muy parecidos al kit uno. Ah, buenísimo, los colores del kit uno. Genial. Ya sé qué hilo usar y veré qué colores tengo, dice Claudia. Buenísimo. C le dice, aún no sé, me gustan los colores fuertes. Sé que tendrá fucsia. Sí, la combinación uno tiene fucsia. Para mí el fucsia tiene que estar en todas partes. No sé por qué. Últimamente estoy muy fan del fucsia. Ya se me va a ir, ¿eh? La fiebre del fucsia. Pero últimamente me he dado cuenta que tengo varias cosas fucsia en mis agujas o que acabo de terminar. ¿Qué más? A ver. Chel nos dice, estoy entre la 2 y la 4. Lo quiero hacer para invierno. ¿Podría ser con un helado que tenga alpaca? Sí, podría ser, ¿por qué no? Como un atardecer serían los tonos caldera. Sí, también tienen, bueno, depende del atardecer, ¿verdad? Acá los atardeceres suelen tener también un color, ¿no? Ese color fuego, pero que a veces también se tiñe con un poquito de violeta, ¿no? A veces un poquito de magenta, un poquito de violeta, color fuego, ese color fuego hermoso de los atardeceres. Ah, qué lindos que son los atardeceres de mi pueblo. Eh, Recuerden también ver qué tengo en el armario, ¿sí? ¿Qué ropa tengo? Porque después hacemos así. Yo que ahora tengo muchas camisas y camisetas y remeras y blusas. Bueno, tengo todo tipo de prendas y casi todas son de color natural o blanco. O sea, porque me he dado cuenta que tengo mucha ropa color inchi, uy, casi muestro el diseño. Me he dado cuenta que tengo mucha ropa color inchi y entonces digo, bueno, o sea, y los chales también, que muchas veces no los uso porque no tenía con qué combinarlo en la prenda de vestir. Y entonces me he estado como 2 años que cada cosa que compraba, tipo, la compraba de color natural o doradito o blanco para poder justamente usar más mis propios chales. Porque no me los podía poner, no tenía con qué combinarlos, quedaba ya como demasiado explotado todo. Vale, a ver qué más me está diciendo por acá. Dice, Yesenia dice, a mí me está estallando la cabeza pensando en mi armario y algo que no tenga ya. Ana nos dice, ya elegí una combinación suave, aunque tu combinación 4 me gusta mucho, me dice. Ana me dice, he completado con hilados que ya tenía. Claro, es que por eso no quería vender el kit. Fíjense que esta vez no puse un kit cerrado, porque las miembros de mi club, que son la mayoría de los que me compran los kits,
como ya hemos trabajado con este hilado en otros proyectos, estoy segura que tienen un ovillito empezado o a medio terminar y lo pueden aprovechar para este mystery, de este mismo, de Cumbria. Y por eso no puse un kit cerrado, para que justamente puedan comprar lo que necesitan. ¿Sí? ¿Qué más? Acá Vilma dice, hola Ceci, llegando de Perú. Ah, qué maravilloso. Marta ya eligió la opción uno que le encanta. Vilma le encanta la opción uno. Olga, colores lisos. Sí, tiene que ser liso. Sólido. No les recomiendo hilados que vayan cambiando de color. Para nada. Para este diseño no se los recomiendo. No va a quedar bien. ¿Ok? Desde Cafayate, Salta, nos saluda Alejandra. Ya quiero la primer pista. Uy, falta todavía. Desde México. Bueno, chicas, el sábado que viene, no me quiero estirar mucho más. El sábado que viene tenemos una clase, ¿ok? El sábado que viene tenemos una clase donde vamos a hablar un poco de por qué le puse el nombre Corazón de la Tor. Y vamos a hacer un poquito de color terapia, o no sé cómo se llama. Entonces, indispensable para la clase que viene, indispensable sí o sí, y les voy a dar opciones también, imprimir ¿cómo se llama? ¿Qué hice yo con mi? Acá está. Impriman el mandala que tienen en el cuadernillo, ¿sí? En el cuadernillo hay un mandala, imprímanlo. Y si no tienen para imprimir, busquen. Seguramente alguien tiene en casa. Miren, el otro día estuvimos pintando mandalas con las alumnas de mi club y yo tengo varios cuadernos. ¿Viste los típicos cuadernos que te compras y decís, ay, porque ahora voy a empezar a pintar mandalas? Nunca los pinté. Y tengo acá 1 millón de mandalas sin pintar. Así que dije, no lo voy a imprimir, voy a usar los que tengo. Miren, otro. Otro cuaderno de mandala sin pintar. Bueno, estas son las locuras que me agarran a mí, que digo, ay, a partir de ahora voy a empezar a pintar mandala. Nunca pinto. Bueno, sí he pintado, pero después ahí se queda. Así que he dicho, voy a aprovechar los mandalas que ya tengo y voy a empezar a pintar los que ya tengo. Si no tienen para imprimir o les gusta más algún mandala que ya tengan en casa. ¿Sí? Y lápices de colores. Yo tengo estos que son acuarelables, que me encantan. Yo tengo estos. Bueno, son 2 bandejas de colores. Ay, son divinos, me encantan. A ver, miren, son acuarelables. Estos me los compré con las cosas de los mandalas, ¿no? Estos sí que los uso mucho, de hecho me faltan acá algunos colores, porque son los que uso para cuando pinto mis bocetos de mis diseños. Estos sí que los uso. Todavía no me animo a usar la parte de acuarela, pero voy a ser practicar con la parte de acuarela, a ver cómo queda. No soy yo mucho de acuarela, pero sí me gusta. Sí me gusta, pero yo no soy mucho de acuarela. Nada, acá tengo mis lápices de colores. Estos son los que uso para justamente para pintar ¿cómo se llama? Mis bocetos de mis diseños. Y voy probando distintos colores, etcétera. Estos están divinos, pero cualquier color que tengan en casa el sábado que viene. ¿Ok? Sábado que viene, mandala impreso del cuadernillo o cualquier mandala que tengan en casa y lápices de colores. Indispensable para disfrutar de la clase del sábado que viene, que lo vamos a pasar genial. Me encanta la clase del sábado que viene. Vale, a ver qué me dicen por acá. A ver, me dicen, yo creo que voy a usar el hilado que usé para el del año pasado. Ah, si te gusta ese, usa ese. Genial. Vale, Mariluz me pregunta, ¿dónde puedo ver las 4 opciones que propones? En el cuadernillo. En el cuadernillo tienen todo, en el magazine. Inscríbanse al newsletter, acá abajo en la descripción del vídeo, inscríbanse al newsletter y yo en cada correo que mando, mando el magazine. O sea,
Si mañana mando un correo, va a tener el enlace para que se puedan descargar el magazine, ¿ok? Con todo lo que hemos hablado hoy y más, ¿sí? Em, ¿Qué más? A ver, Yesenia, no entiendo tu pregunta. ¿Se puede usar para elegir los colores del proyecto? Bueno, dentro del magazine tienen 4 sugerencias. Ustedes hagan la combinación que ustedes quieran. Qué hermosos mandala. Gracias, Lila. Em, Acá también nos saludan desde Mendoza, Argentina. Bueno, chicas, me voy a ir despidiendo. No lo quiero hacer mucho más largo, les quiero dejar con los colmillos ahí sedientos de sangre. No, nos vemos el sábado que viene, ¿sí? No se olviden compartir estos vídeos en sus redes sociales, con sus grupetes de tejedoras. A mí me ayudan un montón. No se olviden comprar el patrón, quien quiera comprar el patrón, quien pueda, quien quiera, ¿sí? No es obligatorio, van a poder participar de manera gratuita. Voy a compartir acá ¿cómo se llama? El coso del patrón. Ahí lo ven, ¿no? Espero que se esté viendo. A ver, es que yo tengo delay acá. Hasta que yo veo lo que está pasando. Eh, a ver si lo muestran. A ver, YouTube. No, me sigue mostrando ahí arriba. Bueno, no importa. Bueno, ahí tienen el enlace, el patrón, si lo quieren. Si no, está acá abajo también la descripción del vídeo. Quien quiera comprarse el patrón, está genial. Me van a ayudar un montón. ¿Saben por qué les digo? Porque a fin de año voy a viajar con los chicos a Argentina, si Dios quiere, y todo se da bien. Y son 3 pasajes, chicas. Son 3 pasajes que lo tengo el dinero, pero no quiero quedarme así. No sé si me explico. En mi casa solamente es mi sueldo. Así que vivimos bien, no nos falta nada, está todo genial, pero un viaje ya a otro país, Argentina, uff, Dios mío, me está costando la vida. Así que nada, las invito a comprarse el patrón, con eso me ayudan un montón a que los chicos puedan ir a ver a su abuelo, que ya tiene 90 años, que puedan ir a ver a su abuelo a Argentina a fin de año. Dios quiera que todo se dé bien y que todo se dé espectacular. Bueno, chicas, me despido. Chao. Besitos a todas. Nos vemos el próximo sábado, misma hora.